Me pillas en una de esas noches que no sé ni qué escribir. Pretendo calmar mi tristeza con la praxis en letras que no llevan sentido. Solo os consuelo de expresar en ellas mi sentimiento. Días, hermano, que se te encoge el alma. Tu corazón está seco, tus mejillas mojadas. Al escribir las páginas me tiembla el lapicero, procesando emociones y pasan por el cerebelo. Así que escúchalo, saca el significado, exprime tu ser. Encerrado en tu cuarto, observando las ventanas, parecen vacías. La culpa no es del mundo, es de quien lo mira y domina mal, del que se deja dominar. No cierres los ojos, nunca dejes de actuar y camina, man. Sigue tu rumbo, de actitud cambiar. Tan solo es un segundo, que no te coma el mundo. No seas mudo, grita a voces si crees en ello. Defiende lo tuyo, que nadie en esta vida lo defenderá por ti. Ama a quien te ama, si quieres ser feliz. La clave de esta vida es tan simple como eso. Acoge buena gente, ser valiente sin miedo. Y si te dicen que de ellos está lleno el cementerio, los cobardes también mueren, no es excusa de serlo. Y más que triste hoy, me he puesto melancólico, emborrachado esta noche de este licor lírico paupérrimo de defensa. Me dejo a vuestra merced, mi confianza respaldada en que no tengo nada que esconder. Esta es la magia de la rima, el desahogo periódico y el consuelo de esta compañera es lo mejor del mundo. Le rezo al folio cuando tengo algo que exprimir y me llena porque siempre tiene algo que decir. Así de simple, sincero sobre el sample, sexy seducción sacando sílabas con base. Deseo de querer de vez en cuando darle al pause, o al menos intentar que un poco el tiempo se retrase. Este piano fluye como por mis venas la sangre roja de pasión que baña el coraje que de vez en cuando siento. Si las palabras se las lleva el viento, no miento o intento nunca hacerlo. Calmo mi pulso con un tempo lento. Esto es abrir mi corazón, no una muestra de talento. Desde lo más adentro dejo en blanco mi mente, porque la confianza que da el hip hop es sorprendente. Hey, DJ Psycho y Reason, ¿vale? Way of feelings, tíos. El mundo no es un mecanismo de relojería, sino más bien un organismo. Es un algo orgánico extremadamente interconectado que se extiende en el espacio y el tiempo. En esa clase de entorno, lo que yo pienso y la forma en que me comporto tiene muchísima más trascendencia, y no solo en mí, sino en el resto del mundo, que la que tendría si fuera un mundo clásico. Así pues, desde un punto de vista muy básico, relacionado con la moral y la ética, lo que yo pienso afecta al mundo. En cierto sentido, esa es la clave de por qué es importante que se cambie la visión del mundo.